Buenos días. Ante todo quiero agradecer a mi amiga, la doctora Gabriela Piovano, Gaby, por la invitación a participar de este curso. En esta media horita larga vamos a hablar sobre tratamiento de la tuberculosis y tuberculosis drogoresistente aplicado a nuestro país, a Argentina. Breve introducción sobre la situación epidemiológica, que les voy adelantando que no es buena, y la gravedad de los casos que vemos, lo tienen en la pantalla, miren el tamaño de esta cavidad, ¿no es cierto? Y bueno, vamos adelante con esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo en cuanto a tratamiento y cuáles son los problemas fundamentales que enfrentamos? Breve introducción epidemiológica. Casi 15.000 casos totales diagnosticados en Argentina en el 2023. Estas cifras son del Programa Nacional de Tuberculosis, el Instituto CONI de Epidemiología, y como comparación, hace 10 años estábamos alrededor de los 10.000 casos totales anuales. O sea que hemos aumentado casi un 50% la carga de tuberculosis, es decir, la cantidad de casos de tuberculosis de nuestro país en una década. ¿Mm? Realmente, para la tuberculosis, una década muy triste. Con respecto a las defunciones, también han aumentado, no tan terriblemente porque realmente tenemos cómo tratar a los enfermos. El problema es que nos llegan muy graves y pueden no morir en una internación, por ejemplo, por una tuberculosis grave, pero está la cuestión de las secuelas, lo que se llama enfermedad post-tuberculosis, ¿no? Y ahí ya la cuestión se complica. Con respecto a tuberculosis resistente, a eso podemos decir que estamos bien. No hay un número muy alto de casos. Fíjense que 379 casos diagnosticados, ¿no es cierto?, con algún tipo de drogoresistencia. Multiresistentes 126, resistentes a rifampicina 91. Si ustedes suman, le da un poco más de 200, ¿no es cierto? Después, ¿cómo está distribuida la tuberculosis en el país? De una manera muy heterogénea, ¿no? Está focalizada básicamente en dos áreas. Las provincias del norte argentino, Formosa, Chaco, Salta y Jujuy, que tienen unas tasas muy importantes, pero muy superiores a la media nacional, pero no es tanta la cantidad de casos porque la tasa está relacionada con la población. Entonces, bueno, al no haber tantos habitantes, la cantidad de enfermos dividida el número de habitantes es un número alto, pero es un problema. ¿Mm? Y el otro lugar donde realmente están concentradas, la tasa es alta y el número de casos es alto, es el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA. Eh, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires se toma el total de la provincia para calcular, pero si ustedes van a las tasas específicas de cada municipio del conurbano, hay zonas que son números realmente aterradores. En general, Argentina es un país de mediana a baja incidencia de tuberculosis. Todavía estamos en esa franja. Eh, Baja incidencia es menos de 20 por 100.000, pero cada vez nos vamos alejando más de la baja incidencia. ¿Mm? Y hay áreas, en Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el área programática del Piñero, tiene una cantidad de casos realmente muy importante y la tasa es superior a la que tiene Bolivia, por ejemplo, que es un país con mucha incidencia de tuberculosis. Así que epidemiológicamente no estamos bien y no vamos mejorando para nada hasta ahora. Y estas son las radiografías de esta persona, de esta chica, es una mujer que estaba en la portada, ¿no es cierto?, en la introducción. Esa es la gran cavidad que se veía, habían cavidades bilaterales, contenido líquido en la cavidad. El perfil, como se dan cuenta, piel y huesos, ¿no es cierto?, caquéctica. ¿Qué pasa si esta persona se cura? Fenómeno. Bacteriológicamente podemos llegar a curarla, ya sea sensible o resistente, con un tratamiento adecuado la podemos curar, si lo cumple. Pero queda con unas secuelas pulmonares muy grandes. 20 años. Entonces, hace una neumonía, vemos que esta parte del pulmón está bastante sana, hace una neumonía y entra en insuficiencia respiratoria. Esto supura, las bronquiectasias se infectan, puede hacer una aspergilosis.
el pronóstico de vida es malo. Estas tuberculosis avanzadas a 5 años tienen un pronóstico similar al cáncer de pulmón. No por la tuberculosis, a veces sí hay recaídas, pero sino por las complicaciones de las secuelas. Enfermedad post-tuberculosis. Con respecto a la tuberculosis drogoresistente, el tema es que hubo nuevas definiciones, las oficializó la OMS en el 2021. RR es porque el aparato, el GeneXpert, que es un método molecular rápido, solamente puede diagnosticar eso. No investiga isoniazida, nada más. De manera que es una categoría un poco artificial, creada a propósito del amplio uso, desde fines del 2010, del GeneXpert. La mayoría son multiresistentes, pero no tan mayoría, ¿eh? Acá vemos progresivamente el incremento de monoresistentes a rifampicina puros, es decir, que el resto del antibiograma le da sensible a drogas de primera y segunda línea, ¿no? Está arriba del 20% en este momento en Argentina, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿no? Después la multiresistente es lo de siempre, resistencia como mínimo a isoniazida y rifampicina. Y después vienen dos categorías de resistencia ampliada. Cuando se amplía a por lo menos una quinolona, recuerden que es levofloxacina, moxifloxacina, ¿no? Las dos quinolonas antituberculosas. Ya se llama pre-XDR. Y la XDR le cambiaron el racional, digamos, porque es una pre-XDR que, además de ser resistente a ISO, RIFA y a una quinolona como mínimo, lo es a dos drogas que son pilares de tratamiento, el Linezolid o la bedaquilimab. Claro, hay casos que son resistentes a todas esas cinco que están mencionadas arriba y algunas más, ¿no? El pronóstico, cuanto mayor es la resistencia, peor es, ¿no es cierto? Entonces, esta es una nueva definición, tuberculosis extensamente resistente. Bien. Después, la OMSA, esta clasificación de fármacos, que salió inicialmente en el 18, en el 2018, tal vez cambien hacia fin de año, ¿no? Porque está en discusión una modificación. Pero hoy por hoy, esto contemplaba tres grupos, A, B y C. El A son los más eficaces, los más bactericidas. Las quinolonas, la bedaquilina y el linezolid. Esto para tuberculosis multiresistente, porque las grandes drogas para tratar una tuberculosis sensible son la isoniazida y la rifampicina. Después hay un grupo B de una actividad intermedia, clofazimina y cicloserina, y el grupo C son drogas de menor actividad, que esto hay que rever el caso de algunas, ¿no es cierto? Que se usan para completar un esquema. La gran ventaja de estas recomendaciones, que es lo que estamos usando básicamente, es que se pueden administrar los medicamentos todo por vía oral y no hay que recurrir al inyectable. Los inyectables no son súper eficaces, no han demostrado una tremenda eficacia. Cuando no había nada más que la streptomicina y la isoniazida y el PAS, bueno, fenómeno. Pero hace ya tiempo que se está viendo que los inyectables no influyen mucho en el resultado del tratamiento, ¿no? Se usan, por ejemplo, en tuberculosis extensamente resistente, cuando hay un patrón de resistencia tremendo y bueno, no hay otra cosa para dar. Pero si no, se trata de no emplearlos. La clasificación es más antigua, a mí me gusta porque es muy didáctica. Drogas antiguas, un montón. Drogas repropuestas son fármacos que no fueron diseñados para tuberculosis. Eh, Muy pocos lo han sido, porque la rifampicina se usó bastante en estafilococo y se usa actualmente. Pero bueno, básicamente era para tuberculosis. La isoniazida, ni hablemos, sirve para tuberculosis específicamente. El etambutol, la piracinamida. Eh, pero las quinolonas, después de que salieron al mercado, se vio que tenían actividad anti-TB. El inesolid, la clofazimina, los carbapenemes, siempre tienen que estar combinados con clavulanato, porque el Mycobacterium tuberculosis es sensible a los betalactámicos, específicamente a un grupo, a los carbapenémicos, pero tiene una betalactamasa que los destruye. Esa betalactamasa solamente es inhibida por el ácido clavulánico, ¿no? Imipenem, meropenem y el ertapenem, que tiene la ventaja de que se puede administrar intramuscular. Siempre junto con clavulanato. Clavulánico solo no hay en ninguna parte del mundo, uno le da amoxiclavulánico,
la más bajita, porque lo importante, de concentración, ¿no? Porque lo importante es el clavulánico, 125 miligramos cada 12 horas. Si ustedes toman la combinación de 1000, de 500, las dos tienen lo mismo, 125 de clavulánico. Y bueno, y vamos al capítulo de nuevas drogas. Como ven, la columna que era muy grande en drogas antiguas, un poco menor en repropuestas, y hay varias que son de la misma familia, y las nuevas drogas, dos, básicamente. La bedaquilina, que es una nueva rifampicina realmente hoy por hoy, y los derivados del metronidazol. Se descubrieron algunos derivados con actividad antituberculosa, el de la manid, que está un poco en discusión porque los estudios no han mostrado una gran eficacia, y el pretomanid, que parece ser que sí. Puede ser, si le damos ciprofloxacina a una tuberculosis, no le va a hacer mucho efecto, y si le damos levomoxi, es una droga bactericida potente, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la farmacología o algunos aspectos farmacológicos, terapéuticos, de droga por droga, de lo nuevo, ¿no? La bedaquilina. La bedaquilina, el primer artículo que mostró actividad antituberculosa, es un artículo de ciencia básica que se publicó en un Science en 2005. 4 años después, en 2009, sale el primer estudio en humanos mostrando su eficiencia. Nosotros la tenemos de 2018, la empezamos a usar, siempre un poco restringida porque no había grandes cantidades. Ahora hemos tenido desde diciembre, estamos sin bedaquilina, esperamos, como ya les voy a contar en junio, contar con bedaquilina y con pretomanid también. La bedaquilina es un poquito difícil de dosificar. El envase trae justo 188 comprimidos que dura para 6 meses. Son de 100 miligramos, hay que darle al paciente 400 miligramos 2 semanas. Y después 200 miligramos 3 veces por semana. Prolonga el QT, es hepatotóxica, ahí están los dos principales problemas. Hay que hacer un electro inicial y controlarlo semanalmente en la primera fase, después ya mensualmente. Realmente lo prolonga un poquito, no como para interrumpir el tratamiento. Hepatitis tóxica es un poco más frecuente, pero tampoco nada del otro. Es un inhibidor de la TPasa y tiene una cuestión. Queda adentro del organismo activa casi 6 meses después de que se suspendió el tratamiento. O sea que con un esquema que no fulmine a todos los bacilos en 6 meses, no se puede dejar suspenderlo. ¿Por qué? Porque la bedaquilina queda en monoterapia. Y si no matamos a todos los bacilos, algunos van a ser resistentes porque hay resistencia cromosómica a todas las drogas, entre ellas la bedaquilina, y va a seleccionar esa concentración que quedó en nuestro organismo, cepas resistentes. Así que si el paciente al tercero o al cuarto mes dejó el tratamiento, bueno, es bastante probable que se vuelva resistente a la bedaquilina. Tenemos algunos casos en Argentina, lamentablemente, ya detectados de resistencia a bedaquilina, en pacientes multitratados, con muchos abandonos. En fin, el problema de estos fármacos es que hasta ahora la indicación era el enfermo que, bueno, no había mucho más para darle, o las reacciones adversas que no nos dejaban ninguna alternativa de tratamiento. Vamos a ver que en la actualidad esto ha cambiado y la idea es usarla para todos los multiresistentes. Con lo cual, los que son menos complicados van a andar bárbaros. Y obviamente vamos a ir seleccionando alguna resistencia. Eso es inevitable en el uso de un antibiótico. Este es un metaanálisis del 2017 que reúne una cantidad de casos importantes, ¿no? Y perdón, no un metaanálisis, un estudio multicéntrico. Bueno, cualquier régimen que te incluyera bedaquilina anduvo mucho mejor que el que no la incluía. Esa es la conclusión. Pero, siempre hay un pero en esta vida, en Mycobacterium tuberculosis tenía previsto, hace 1 millón de años, que iba a salir la bedaquilina. Entonces, hay una mutación que aparece cada tanto en el gen RB0678. Este gen es un gen que está dormido. ¿Qué codifica? Codifica una bomba de flujo de bedaquilina. Entonces, cuando aparece una mutación determinada, algunas mutaciones, porque es más de una, en este gen, se activa. Y el enfermo le da bedaquilina y empieza a eliminar el fármaco de adentro de la bacteria, con lo cual no es activo. No es activo. ATPE también es otro mecanismo de resistencia. Hoy día con la biología molecular, con la secuenciación del genoma, con los métodos de segunda generación o de Next Generation, bueno,
esto se puede detectar, ¿no? Y es interesante saberlo porque vamos a ver que el Bipal es un esquema con bedaquilina, pretomanid. Es importante saber si el paciente es sensible. Y no solamente que haya tenido resistencia por tratamientos previos, también se pudo haber contagiado a un resistente. En Argentina son más frecuentes las resistencias, digámosle así, primarias, es decir, en enfermos sin tratamiento previo, que en las que tienen tratamiento previo. Y acá hay un temita. ¿Qué dice acá? Clofazimina. Tiene resistencia cruzada con la clofazimina. Y también la mutación de ese gen genera resistencia cruzada a la clofazimina por el mismo mecanismo. Y ya vamos a ver cuando hablemos del pretomanid que también puede tener resistencia cruzada con la clofazimina. Se usa en lepra y la estamos usando hace bastante tiempo, hace mucho tiempo, en nuestro país, en tuberculosis multiresistente. En nuestro país y en todo el mundo. O sea que no es de asombrarse que haya cepas que sean resistentes a la bedaquilina en pacientes que no tomaron bedaquilina, pero tomaron clofazimina. Y eso se ve. El otro es el pretomanid. Bueno, a mí me va a crecer un poco la nariz porque esta diapositiva es de mayo, de abril, perdón. Iba a estar, o de mayo, estamos en mayo. Bueno, iba a estar en abril, iba a estar disponible en mayo, ahora parece ser que en junio vamos a tener la bedaquilina y el pretomanid. El proceso de desaduanalización y todo, salir de la aduana y todo eso, lleva toda una serie de trámites, hay trabas burocráticas, en fin. Pero está en el país y lo vamos a poder usar. No es un nuevo fármaco, es un derivado de un viejo fármaco, el metronidazol. Es bactericida, bloquea la síntesis del ácido micólico y tiene que activarse dentro de la célula. Es una prodroga. Con el tratamiento es muy fácil, 2 comprimidos por día, 200 miligramos. Acá volvemos a las viejas épocas del SIDA, que con jugo de naranja, que con comida grasa, que con el estómago vacío, estos así, los otros asados. Ustedes recordarán, ¿no? Los que son infectólogos y tratan HIV de hace mucho. Eh, bueno, se absorbe mejor con grasas, cosa que la rifampicina saben que es lo contrario. Atraviesa bien la barrera hematocefálica, muy bueno para la tuberculosis meningia. Se metaboliza en el hígado, bueno, potencialmente hepatotóxico, pero en general hay mucha más experiencia con el de la manid, que es un análogo, menos activo. No hay mucho problema de toxicidad. Un temita es que tiene toxicidad testicular en roedores, está contraindicado en niños. Entonces, esos esquemas nuevos con pretomanid en los niños llevan delamanid, que no es lo mismo. Así que eso es un tema de valor. No se puede coadministrar con rifampicina porque baja mucho su área bajo la curva, por el citocromo famoso, ¿no es cierto? Que activa la rifampicina. Lo mismo pasa con la bedaquilina. Eh, bueno, hay una serie de mutaciones que se han detectado, hay los genes, ¿no? Lo que más se explora es el DDN, DDN, y por secuenciación, hoy por hoy. Pero se puede hacer por método rápido, esto también en un futuro, no lejano. Todo eso genera resistencia. Y lo que les conté, la resistencia cruzada parcial con la clofazimina, y no hay mucho publicado al respecto, porque tampoco se usa mucho todavía este fármaco, recién estamos arrancando en el mundo con su uso. Y otro problema es la resistencia cruzada con el de la manid. Si el paciente recibió de la manid y le ponemos el pretomanid, un artículo muy lindo este que tienen acá en la presentación para leerlo. Y esto es viejo, la rifapentina. En las rifamicinas tenemos la rifabutina, que la conoce por el tema cuando se usaban inhibidores de proteasa como esquema estándar de tratamiento antirretroviral. Había que usar rifabutina porque el citocromo P450 lo estimulaba menos y permitía la coadministración. La rifapentina es un derivado también de rifamicina que tiene una vida media larga. Los comprimidos son de 150 miligramos, es un lío la administración, si no salen formas más, de más cantidad, ¿no es cierto? Y originalmente, hace años, ¿no? Fue propuesta para tratar la tuberculosis a la dosis de 600 miligramos 2 veces por semana, porque la vida media larga. La recomendación actual, ahora enseguida lo vamos a ver, son 1200 miligramos diarios, saquen la cuenta, un montón de comprimidos, todos los días, diarios, ¿no? Obviamente. O sea, una dosis alta.
por un tiempo no muy largo, y eso es lo interesante, ¿no? Muy bien. Nuevas recomendaciones de OMS. Para la tuberculosis sensible, esto es oficial, digamos así, a través de la OMS y el CDC también, régimen acortado de 4 meses en base a isoniazida, rifapentina, moxi y piracinamida. Básicamente son 2 meses de isoniazida, rifapentina, moxi y piracinamida como fase inicial y una fase de continuación sin piracinamida. Tiene que ser una tuberculosis sensible a estos fármacos en mayores de 12 años, más de 40 kilos, si son VIH que tengan un CD4 más de 100 y solamente para formas pulmonares. ¿Por qué tanta restricción? Porque los estudios que dieron evidencia para esta recomendación se hicieron en estas poblaciones. Entonces, no sabemos, por ahí en los de 6 años anda fenómeno, y los que pesan 30 kilos también, y en el VIH con 5 CD4 también, y en la extrapulmonar capaz que también, pero no lo sabemos. Entonces no se puede recomendar algo para lo cual no hay evidencia. ¿Mm? Bueno, eh, todavía no tenemos rifapentina en cantidad en nuestro país para usarla. Tal vez habrá que ver qué pasa con nuestro país el año que viene, ¿no es cierto? Y con la salud pública. Pero sí, ya vamos a ver, ha entrado, también está por entrar en el mes que viene, en junio, eh, dosis fijas combinadas para hacer la quimioprofilaxis con rifapentina. Temita que vamos a ver enseguida. Bueno, novedad acá, que de los 6 meses de un tratamiento estándar, que ustedes saben que una meningitis le damos un año, a un POT, a una forma avanzada le damos un poquito más, 8 meses, a un profundamente inmunodeprimido por ahí también. No hay evidencia que respalde eso, pero los clínicos hacemos todos eso, ¿no? Pero bueno, de los 6 meses mínimos o más, pasamos a 4 meses. Es un avance. Y más avance todavía fue a comienzos del año pasado que se publicó este estudio. No han aparecido nuevas publicaciones del Truncate. Hay que ver, esto era un número limitado de pacientes, que se hizo la siguiente experiencia. Le dieron bedaquilina, linezolid, isoniazida, piracinamida, etambutol, todos los días, 60 días, 8 semanas de tratamiento, 2 meses. Había un criterio de curación, seguimiento hasta los 2 años, y con esas 5 drogas, el 85% tenían criterio de curación, nada más que con las 8 semanas. Y el resto, y no. O sea que no es la isorifapiretambutol y los 6 meses de tratamiento, ¿no? Con la segunda fase. Pero bueno, es un approach interesante al uso de nuevas drogas o de drogas repropuestas, combinadas con viejas drogas, bedaquilina, linezolid, isoniazida. Sería bárbaro si acá pudiera estar la rifampicina, pero no podemos darle rifampicina con bedaquilina. ¿Mm? Y por supuesto insensibles a rifampicina. Esto medio como que causó mucho revuelo, pero medio como es como una curiosidad, hasta que no haya evidencia que demuestre que esto funciona. Pero sí tenemos recomendaciones en las guías de OMS, que asumen la responsabilidad de esa recomendación a través de comités de expertos, consultas, evidencia publicada, etcétera, ¿no? Para la recomendación de uno de los esquemas acortados que se estaban probando. Por lo menos hay 4 o 5 esquemas acortados que se han ensayado, pero la OMS recomienda el que mejor anduvo, que es el Bipal-M. ¿Qué quiere decir Bipal-M o Bpal-M? B, bedaquilina, PA, pretomanid, L, linezolid y M, moxifloxacina. 6 meses de darle esas 4 drogas. Bueno, pero ¿qué pasa si al 6.º mes cortamos con la bedaquilina, la vida media de un año? No hay ningún bacilo para que se vuelva resistente. Los limpió todos. Régimen muy potente. Bedaquilina con linezolid y quinolona ya sabemos que es re eficaz, re bactericida. Pero parece ser que el agregado de pretomanida hace una especie de sinergia, todavía no se conoce, que permite que 6 meses el paciente esté debacilizado. Se puede prolongar a 9 meses. Eh, en el caso de que la evolución no sea tan buena, en una forma avanzada. Pero recuerden ustedes que en la multiresistente se trataba 2 años, después 1 año y medio. ¿eh? Actualmente estamos en el año, más o menos,
con los esquemas que le voy a mostrar, con bedaquilina, ¿no? Pero bueno, gran avance. En pocos años, 20 años son pocos años para tuberculosis, para un bacilo que es milenario y un cuerpo de conocimiento que es muy grande, pero poco eficaz, digamos, ¿no? Hemos llegado a igualar el tiempo de tratamiento de una tuberculosis multiresistente al de una tuberculosis sensible. Esto es muy bueno. ¿Qué más recomiendan estas guías? Para una tuberculosis monoresistente isoniazida, un esquema de 6 meses, rifapira, etambutol y levofloxacina. Las 4 drogas, los 6 meses. El problema es detectarla. Por suerte, ahora se está implementando en nuestro país el uso de método molecular rápido que detecta resistencia isoniazida y rifampicina, que ya existe en varios lugares. Y nos da la sorpresa de que un paciente que el Ginesper daba sensible a rifampicina, entonces decíamos, chau, le damos un esquema estándar, era resistente isoniazida. ¿Y qué pasa si es resistente isoniazida y le das un esquema estándar? En la primera fase tiene la rifa, tiene la pira y tiene el etambutol, pero en la segunda fase no tiene a nadie. Queda en monoterapia con isoniazida. Riesgo de con rifampicina, perdón. Riesgo de desarrollar una tuberculosis multiresistente, un riesgo que es real, está entre un poquito más del 10%. ¿Qué hacemos con un multiresistente en Argentina? Hasta diciembre le damos bedaquilina, siempre al paciente que tiene una adherencia razonable, tratando de no favorecer la selección de mutantes resistentes. Levo, linezolid, cicloserina, clofazimina. Podemos suspender una de esas y dar 4, ciclo o clofa, ¿no? Pero bedaquilina, linezolid y levo, siempre, ¿no? 6 meses y después ya sin bedaquilina el resto de las drogas. La recomendación de OMS anterior a esta del Bipaleme era de 18 meses. En total, ¿no? Lo que nosotros observamos en los pacientes que le dimos bedaquilina, que son unos cuantos, ¿no? Al año estaban todos curados. Prácticamente se reevalúa al año y si las lesiones son cicatrizales, la tomografía computada nos ayuda mucho como recurso diagnóstico porque no hay árbol en brote, es todo fibrosis, todo secuelar, fenómeno. Si vemos árbol en brote, eso es un signo de actividad micobacteriana, ¿no es cierto? Y por supuesto la bacteriología. ¿eh? Recuerden que los métodos moleculares no sirven para seguimiento, los métodos moleculares son para diagnóstico o diagnóstico de resistencia, porque tienen tanta sensibilidad que en el enfermo y en el ex enfermo dan positivos durante un tiempo bastante largo, en el ex enfermo. Y esperemos el mes que viene, los pacientes que tienen una adherencia razonable, porque tratamiento supervisado en nuestro país hay muy poco, y si vamos a esperar a que se instale el tratamiento supervisado en todo el país, creo que este esquema va a ser superado por 10 esquemas más, o 10 tratamientos distintos, ¿no? Así que bueno, hay que darle para adelante con lo que uno tiene. Entonces, 6 a 9 meses de bedaquilina, pretomanid, linezolid y muxi. Este es el esquema con el cual vamos a tratar a los multiresistentes en general. No es para los que son muy avanzados en cuanto a resistencia o muy graves, muy nada. Lo único que le pedimos es que no sea una persona que sabemos que va a abandonar el tratamiento, ni bien se vaya del hospital o después de la segunda consulta no viene más, ¿no? Si es ambulatorio. Hay una cosa muy importante, cuanto más corto es el tratamiento, mejor es la adherencia, obviamente. Y ya vamos terminando. Falta un poquito. Nuevos tratamientos de la infección latente, lo que se llamaba quimioprofilaxis, y que todavía le seguimos usando ese término, ¿no? La rifapentina ha mostrado utilidad en esto. Rifapentina 900 y isoniazida 900, que vienen en dosis fijas combinadas de unos pocos comprimidos, ¿no es cierto? Una vez por semana, un día a la semana, 12 semanas. Ha mostrado ser tan eficaz o no menos eficaz que los 6 meses de isoniazida, lo clásico, ¿no es cierto? También hay otra recomendación de rifapentina e isoniazida todos los días. La rifapentina en una dosis más discreta, 600 miligramos, ¿no es cierto? Y la isoniazida 300 miligramos. 28 tomas, 4 semanas, un mes lunar, y ya está. Bueno, la rifapentina se va acumulando. Al cabo de un mes de tomar tanta rifapentina, recuerden que inicialmente era
600 miligramos 2 veces por semana. Darle un mes entero se acumula, acumula, acumula. No sé, habrá que ver. Pero el otro esquema, hace tiempo ya que se está usando, se empezó a usar en pacientes HIV, después se extendió a toda la población y anda muy bien. 12 tomas, 12 semanas, una vez por semana. Sin rifapentina ya sabemos, los 6 meses de isoniazida, y podemos usar 3 meses de iso y rifa cuando tenemos alguna duda, ¿estará enfermo o no estará enfermo? ¿Ese nodulito será un nodulito secular? ¿Podrá tener bacilos adentro? No nos vamos a enterar nunca hoy por hoy. Entonces, no le vamos a hacer un PET-TC para ver si capta o no capta a cada nodulito que nos encontramos, ¿no? 3 meses de iso y rifa, yo le llamo la quimioprofilaxis de la duda, porque si metiste la pata y le hiciste quimioprofilaxis a un paciente que tenía actividad tuberculosa, bueno, le estás dando 2 drogas, no vas a seleccionar resistencia. Puede ser que lo llegues a curar, o no, depende de la cantidad de bacilos que haya. Pero por lo menos no seleccionamos resistencia. Y mucho cuidado, por ejemplo, a un resistente isoniazida, a un contacto de un resistente isoniazida, PPD positivo y demás, contacto estrecho, hay que darle una profilaxis. Le damos 4 meses de rifampicina. Ojo que se la tome, porque si llega a estar enfermo, vamos a seleccionar resistencia a rifampicina, que es el paso previo a la multiresistencia. Algo que tenemos que usar muchas veces, o bastantes veces. Paciente en terapia, intubado, uno dice por la sonda nasogástrica, el puré de comprimido servirá. El puré de comprimido sirve siempre y cuando lo pongas enseguida, porque se deterioran rápidamente cuando se disuelven en glucosa, ¿no? Por ejemplo, en solución fisiológica. Pero ¿qué tratamiento endovenoso le podemos hacer a un paciente NPO, ¿no es cierto? De unos 50 kilos. ¿Tenemos rifampicina endovenosa? Sí, tenemos en el país. La fabrica un laboratorio determinado, se consigue. Levofloxacina endovenosa. 750, 1000 miligramos le podemos dar, que no es una dosis exagerada, porque el frasco ampolla viene de 500, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a estar desperdiciando? Le ponemos 500 cada 12 y fenómeno. O, 500, o los 1000 juntos. Linezolid 600 miligramos, viene en esa concentración, en esa dosis. Recuerda que el linezolid en tuberculosis y en micobacterias se usa media dosis, no es como el estáfilo, que le damos 600 cada 12, acá 600 cada 24. Y la micacina, los 1000 miligramos de siempre, ¿no es cierto? Bueno, tengan en cuenta que rifampicina, levo y linezolid son drogas bactericidas. Los inyectables son bacteriostáticos, pero se lo estamos dando endovenoso, tenemos un buen pico sérico, está bueno. Y es un buen esquema para salir del paso y después, en la medida que si el paciente sobrevive y se puede hacer una terapia oral, bueno, rifa, levo y linezolid lo podemos dar orales. Y probamos la isoniazida y vamos restableciendo un esquema estándar si es pan sensible, ¿no es cierto? Con respecto a las reacciones adversas, del pretomanid no tenemos nada, hay muy poco publicado, pero lo asimilamos al de la manid, que acá tampoco figura. En esa clasificación de los grupos A, B y C está el de la manida en el C, lo cual es bastante injusto, y el pretomanid tampoco figura. Por eso hace falta unos pequeños ajustes ahí. La que menos toxicidad tiene es una droga a la que le teníamos mucho miedo, sobre todo por el QT. El paciente tiene que estar internado, y un cardiólogo tiene que estar las 24 horas mirando al paciente, conectado a un monitor, qué sé yo. Había mucho miedo. Y después se vio que no, realmente vean la proporción que tiene de eventos adversos. Eventos adversos de grado 3 para arriba, es decir, que comprometen la vida, ¿no es cierto? Bedaquilina y moxi, el amoxiclavulánico, la clofazimina, la levo, es decir, la cicloserina. Pero nos encontramos, siempre hay un pero, como les contaba. El PAS, el antepenúltimo, no se usa más. Y la tioacetazona tampoco, porque daba reacciones cutáneas muy graves, además de ser una droga de poca acción. ¿Y cuál es el que tiene más reacciones adversas? El linezolid. Esto conspira contra estos regímenes BIPAL-M, porque se nos caen las plaquetas, afecta a la médula ósea, la neuropatía eh, que puede dar, la neuritis óptica. eh, Puede conspirar contra la eficacia de estos regímenes, como el Bipal-Moxi. Hay otro que se llama Bipal, que es sin Moxi.
más peligroso de usar, porque son nada más que 3 drogas. Los antibiogramas no están estandarizados para el pretomanid todavía, no lo tenemos a mano, así que mejor darle 4. Pero bueno, el linezolid es un potencial problema a tener en cuenta. Veremos cuando esto se use ampliamente qué pasa. Y este es el punto clave, la adherencia. Si no conseguimos que el enfermo tome la medicación, vamos mal. Y tenemos poblaciones, las denominadas poblaciones vulnerables, más allá de alguna persona con algún trastorno psicológico que la lleva a querer suicidarse con la tuberculosis, que las hay, y no hace falta que sean poblaciones vulnerables, ¿eh? Son gente mentalmente, tienen algo mal, ¿no? Eh, que no quieren tomar la medicación, ¿no? Que lo hacen por algún motivo, en fin. Este, el problema es que la tuberculosis, si vos querés suicidarte con la tuberculosis, te vas a llevar puestos a unos cuantos infectados y algunos enfermos, ¿no es cierto? Un diabético que quiere suicidarse con su diabetes, bueno, allá él, pero trataremos de convencerlo que no, pero bueno, no le va a contagiar a nadie la diabetes. En cambio, esto sí. El enfoque multidisciplinario es útil, ¿no es cierto? Con apoyo social y demás, pero lo que es más útil son los incentivos. Incentivo económico o incentivos, un bolsón alimentario, etcétera, ¿no? Eh, las visitas sociales al domicilio, es muy importante. Claro, una proporción de nuestros pacientes, acá de los que internamos en el hospital, en el pabellón Koch, entre 20 y 30% no tienen techo, son sin techo. ¿Quién lo encuentra para hacer el tratamiento supervisado? Si anda por aquí, anda por allá, es todo un tema, ¿no? Eh, gente que además tienen un combo, que la gente que vive en la calle hay muchas más adicciones, muchas más enfermedades de transmisión sexual, trastornos psiquiátricos, en fin, se hace muy difícil manejar esas poblaciones, ¿no? Que son como reservorios de la tuberculosis, acá y en el mundo, ¿eh? Eso es un problema mundial. Y el tratamiento directamente observado últimamente está un poco desprestigiado, porque es difícil, porque ¿quién controla al que controla? ¿Y quién controla al que controla, al que controla, al que controla? La naturaleza humana es compleja y tendemos a hacernos amigos de los pacientes y se puede relajar. También puede haber cierta eh, falta de eficacia, llamémosle así, de la persona que se encarga del tratamiento supervisado. Este, El bot. El bot es mucho más práctico. A través del celular, quien no tiene un celular adquirido de una manera o de otra, o más de uno, y un mensajito, una llamada telefónica, darle datos, regalarle datos para que pueda usar el celular. Está bien que lo va a usar en lo que se le ocurra, pero bueno, algo va a quedar para que le recordemos tomar el tratamiento. Lo máximo del bot es hacerle que el paciente se filme o se fotografíe cuando toma la pastilla. Que tampoco es una garantía, porque después corta, te manda la filmación o la foto, todos contentos, y se da media vuelta y lo escupe, o lo tragó y lo vomitan. Hay casos, hemos visto de todo en eso. No son los más, afortunadamente. La mayoría de la gente quiere curarse. Lo que pasa es que las poblaciones vulnerables, por más que quieren curarse, tienen una problemática tan monstruosa encima que para ellos la tuberculosis no es el principal problema. Muchas veces el principal problema es comer. Frente a eso, la tos mucho no pesa. Así que bueno, por más nuevos fármacos, grandes métodos diagnósticos, que todos sepamos mucho de tuberculosis, que estemos con las puertas abiertas para recibir a los pacientes y orientarlos y qué sé yo, si no solucionamos un poco la problemática social, es muy difícil que la TB se controle en nuestro país, que vive una crisis eterna, que se va agravando progresivamente, y en el mundo también pasa lo mismo, ¿no? Porque ¿dónde está la tuberculosis? En el mundo subdesarrollado. Y concluimos. Bueno, lo que ya les dije varias veces, la situación de la TV en la Argentina es preocupante. No estamos en un nivel muy malo, pero venimos tratando de empeorar. Viene agravándose en los últimos años. La TV es drogoresistente, la mortalidad más o menos estable. Estamos ingresando en una nueva era del tratamiento y de la prevención, sobre todo en la multiresistente, con lo que les comentaba, que 6 meses es una maravilla poder tratar a estos pacientes después de haber visto, porque los 2 años de tratamiento de las primeras épocas este,
era con el paciente internado. La gente se iba, perdía la familia, eran cosas horribles. Tanto neumonólogos como infectólogos, que somos los referentes en tuberculosis, debemos conocer los nuevos fármacos, su posología y sus reacciones adversas, ¿no es cierto? Porque claro, la situación social nosotros como médicos no la vamos a poder cambiar, o como personal de salud, digamos, ¿no? El personal de salud no la va a poder cambiar. Pero por lo menos tenemos que estar al tanto de qué es lo que se hace y qué es lo que hay que hacer. Y es importante asegurar en todo lo posible la adherencia al tratamiento. La gente aprecia mucho el contacto, el seguimiento. Realmente uno tal vez no lo percibe, pero que un trabajador social vaya al domicilio, o si esa persona duerme en una determinada, o convive en una determinada ranchada y se acerque, o está perdido ahí en el fondo de una villa, y se acerque a alguien a interesarse por él, a llevarle alguna ayuda, a ponerle una mano en el hombro, digamos, ¿no? Eso realmente es muy importante. Como anécdota final, les cuento un trabajo que hizo la doctora Liliana Cusmano, que yo fui su padrino, ¿no? Una tesina o algo así. Eh, Se hizo en el municipio de Quilmes, en Solano, para ser más exactos. Percepción de calidad de vida en pacientes con tuberculosis y sin tuberculosis. ¿Quiénes tenían mejor percepción de calidad de vida? Bueno, ya se imaginan la respuesta. Los que tenían la tuberculosis. ¿Por qué? Porque el municipio tenía un programa de asistencia social para esa gente en ese momento y los ayudaba. Entonces ellos veían como que el Estado se interesaba en ellos, ¿no? Y en la encuesta de percepción de calidad de vida le daba mejor a los enfermos de tuberculosis que a los que no lo tenían. Fíjense qué paradoja, ¿no es cierto? Bueno, y no les doy más charla. Muchas gracias por su atención en nombre de las dos instituciones en las cuales trabajo, el Hospital Muñiz y el Instituto Bacareza, que acá hace 2 años estamos festejando el 200 aniversario de la Universidad de Buenos Aires, que esperemos que siga muchísimos años más y siempre gloriosa y generando mentes brillantes, ¿no? Y pese a los embates que pueda sufrir, que no es la primera vez que lo sufre, pueda realmente seguir adelante. Muchas gracias por su atención.